En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, tenemos un nuevo compromiso informativo con ustedes como a diario. En esta primera emisión de Noticiero de Televen, muy amables por estar con nosotros, siempre desde esta hora, acompañándonos a recorrer el universo informativo nacional e internacional. Importantes notas destacan en la jornada que ya está en desarrollo, con una agenda muy definida en este día, jueves 30 de marzo. Informaciones que tienen antecedentes a las que se le van sumando algunos otros nuevos elementos. Sigue el tema de la corrupción en varios espacios nacionales, en el caso de PDVSA, en los tribunales de justicia, en fin, ocupando un lugar pues importante en este sentido, y vamos a comenzar a relatar algunas nuevas cosas que han surgido pues a propósito de estos temas. Bueno, sobre la corrupción de PDVSA, los detalles que se van conociendo en forma gradual, hay nuevos elementos. Por ejemplo, se había informado, ayer mostramos la presentación de los detenidos ante el Tribunal Segundo de Control, pues este tribunal determinó la privativa de libertad para todos los detenidos, en un número significativo de 21, creo, pero hay 11 que están siendo solicitados aún, que no han sido capturados, aun cuando tienen orden de detención, vinculados también a esta trama de corrupción administrativa. Entonces, 10 empresarios, 9 funcionarios públicos, un exdiputado. Ese es el caso de PDVSA, pero también también se les agregó la privativa de libertad a 3 jueces vinculados con algunos hechos de corrupción por supuestos o presuntos vínculos con bandas criminales. Vestidos de color naranja, lo pudieron observar en el video que presentamos en el día de ayer, estuvieron allí y el Ministerio Público solicitó, pues en este caso, privativa de libertad, que el juez pues asumió como tal, y desde luego comenzó el proceso de las imputaciones o presuntos vínculos con hechos irregulares en el manejo de la venta de petróleo de forma paralela, utilizando diversos mecanismos, entre ellos la venta a través de los llamados criptoactivos. Lo cierto es que la República ha perdido hasta ahora. El proceso de recuperación debe ser bien engorroso, pero ayer, por cierto, hubo órdenes de Maduro de que se comenzara todo ello. En todo caso, la República perdió miles de millones de dólares. Para recordar, se habla entre 21.200 millones de dólares, cuentas por cobrar de PDVSA, hasta 23.000, como señaló recientemente un diputado del oficialismo. Lo cierto es que, bueno, este proceso apenas comienza, aun cuando algunos están proyectando que probablemente incluso algunas personas del mundo jurídico que pudiera desarrollarse con mayor agilidad o mayor celeridad, una especie de proceso express para definir las acusaciones. Las imputaciones ya están más o menos claras, bueno, y posteriormente surgiría una condena, que es lo que se vislumbra. Ayer Nicolás Maduro dijo estar profundamente indignado, profundamente molesto por este hecho, sobre todo por la participación de funcionarios públicos y de militantes de alto relieve de su partido. Por cierto, ayer un exministro de Finanzas del pasado, Rafael Licea, quien se encuentra en los Estados Unidos en condición especial de asilado, en fin, él negoció, pues, después que se fue de aquí, su presencia allí, bueno, y al parecer debe haber ofrecido múltiples informaciones. Bueno, este señor decía desde los Estados Unidos que el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, supuestamente estaría bajo arresto. No hay ninguna información que lo determine, no hay ninguna confirmación en este sentido, pero medios de comunicación social y portales de estos medios se van pues llenando de informaciones, porque es la pregunta que
muchos se hacen, ¿qué va a pasar con el renunciante ministro del Petróleo? Lo cierto, decía, que Maduro estaba profundamente indignado y además decía que la mitad, por lo menos, de las personas vinculadas a estos hechos habían confesado, habían pues acogidose al mecanismo de la delación. Así que, bueno, pendientes entonces en ese sentido, esto es un tema que va a continuar y desde luego se conocerán pues algunos otros detalles. Ayer también corría, sin confirmación aún, la supuesta detención de una directora ejecutiva de la empresa de la faja petrolífera del Orinoco, la empresa estatal. Hay fotografías que se publican en algunos medios de comunicación social. Su nombre es Jacqueline Perico. Habría estado presuntamente también vinculada a esta trama de PDVSA Cripto, como la calificó el responsable del Ministerio Público, Tarek William Saab. Hay que esperar. Recuerdo, insisto, que hay todavía 11 personas que tienen pues orden de captura, que no han sido detenidas, no se sabe dónde están, si se han marchado del país o permanecen pues escondidas en algún lugar de la República, de esta geografía venezolana. Bueno, estaremos al tanto para informarles a todos ustedes sobre esta situación. Bueno, hay otros temas también importantes que vamos también a colocar en posición prominente dentro de nuestra agenda. Hacemos el seguimiento al tema de la muerte de estos migrantes en este centro de reclusión de migrantes de México, en Ciudad Juárez. Ahora son 13 los venezolanos, ya al parecer la mayoría identificados. 13 los venezolanos que murieron en este incendio, en esta tragedia que ha levantado pues toda una controversia en México y por supuesto con repercusiones significativas a nivel internacional, con pronunciamientos de organismos internacionales que están solicitando una investigación severa, que según el gobierno de México se está desarrollando y también la Fiscalía de ese país así lo dice, que están ubicando a presuntos responsables. En este sentido, pues ya hay 8 personas detenidas, 8 presuntos responsables de los hechos, bueno, por descuido, por desidia, por indiferencia, por falta de sensibilidad. Hay agentes federales, hay miembros de una empresa privada que estaba encargada de este centro de reclusión de migrantes del Instituto Nacional de Migración de México. Entonces, bueno, esas personas tendrán que responder ante los tribunales. La Fiscalía, según dijo ayer, está preparando las imputaciones para señalar la responsabilidad que tienen en esto. Mientras tanto, se ha abierto el debate político. Antes, importante señalar esto, hay aproximadamente 28 o 29 heridos, algunos en situación muy delicada. El gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido recibirles para tratamiento médico, dada al parecer las limitaciones para tratar pues sus casos particulares en los centros de salud de Ciudad Juárez. Eso se dijo ayer. Entonces, bueno, decía o mencionaba lo del debate político que se ha abierto en México con acusaciones directas de los partidos de oposición hacia el gobierno de Andrés López Obrador. Por cierto, López Obrador acusaba ayer a los medios de comunicación social, a los periodistas, de manejar el tema de Ciudad Juárez con amarillismo. Lo cierto es que hay organizaciones no gubernamentales, hay representantes de algunas organizaciones venezolanas de la diáspora en México que acusan al gobierno por la indiferencia y a esos funcionarios detenidos de tener responsabilidad en la muerte de estas 40 personas, entre ellas 13 venezolanos, el resto pues de algunos otros países de la América, particularmente centroamericanos. Los factores políticos en México acusan a López Obrador de manejar un discurso contradictorio. Él ayer decía que se iba a investigar a fondo, que se iban a encontrar las responsabilidades del caso, pero se le señala de un discurso incoherente, marcado, repito, por las contradicciones, un discurso poco creíble. Bueno, y ese debate está muy abierto. Mientras tanto, todavía de parte del gobierno venezolano no ha habido ningún pronunciamiento. No se sabe cuál es la razón. Es de suponer que estarán pensando en recibir información adicional otros gobiernos de personas
que murieron en ese incendio que se convirtió en una tragedia, sí se han pronunciado en ese sentido. El gobierno de Guatemala, el gobierno de Honduras, en fin, el gobierno de Nicaragua, no sabemos aún si lo ha hecho, pero el gobierno venezolano está quizá a la expectativa. Pero bueno, esa es la situación en términos generales y bueno, ya veremos. Es una noticia en evolución, una noticia que está pues en desarrollo. Otras informaciones. La propuesta de conferencia internacional del presidente de Colombia, Gustavo Petro, comienza a tener repercusión. Hay una caja de resonancia en ese sentido. Ayer, para muchos de sorpresa, Brian Nichols, quien es subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, se pronunció favorablemente y dijo que su país estaba dispuesto a participar en esta conferencia internacional para tratar de calmar las aguas de la tensión en Venezuela entre factores de la sociedad, incluyendo la oposición y el gobierno. Nunca se ha hablado de oposición, eso lo decíamos ayer. Petro habló de sociedad, diálogo, gobierno venezolano, en términos generales. Bueno, habría que esto definirse mucho mejor, desde luego saber quiénes pueden participar, cuál es la idea que tiene el gobierno colombiano de quiénes deben involucrarse. Lo cierto es, decía, que el gobierno de los Estados Unidos manifestó su disposición a participar. Claro, hizo algunas observaciones Brian Nichols en cuanto a que es necesario que se flexibilicen las cosas, que haya claridad sobre la democratización, el tema de los presos políticos, el tema de quizá surgirá en el camino de las inhabilitaciones y todo esto, ¿no? En el proceso que se avecina hacia el año 2024, ¿no? La escogencia de un nuevo presidente de la República. Entonces, en ese sentido, pues hay que ver cuál es el camino, pero es un buen paso, ¿no? Y es interesante que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, que está pues en fricción permanente con el gobierno venezolano, haya mostrado esa disposición. La oposición venezolana, y regresamos acá al país, él también lo vio favorable. Claro, dentro del contexto de lo que fueron las conversaciones de México, un pronunciamiento de la plataforma unitaria, exigiendo la reanudación de esas conversaciones. De todas maneras, hay varios temas allí que hemos citado en otras oportunidades que han congelado todo este proceso, sobre todo la organización de la entrega de un dinero a través de un fondo fiduciario para atender problemas muy específicos en el país. Entonces, es un tema allí bastante complejo, pero bueno, ya veremos y a esperar que el gobierno de Gustavo Petro ofrezca mayores detalles sobre cómo se va a organizar esa conferencia internacional, muy probablemente en Bogotá. Bueno, otra información también. Un venezolano que ocupó altos cargos, su nombre Álvaro Ledo, dentro de la industria petrolera venezolana, no tiene que ver con el affair, la corrupción reciente, sino con viejos casos de corrupción de PDVSA, porque esto no es nuevo, recuerden. Bueno, ayer se declaró culpable este señor Álvaro Ledo en los Estados Unidos de recibir sobornos. Sencillamente, 11.5 millones de dólares recibió por favorecer pues, a diversas personas o empresas en negocios con la casa matriz de la industria petrolera venezolana. Esto pudiera tener que ver con aquel caso que involucra una cantidad de más de 2.000 millones de dólares que se esfumaron de la industria petrolera venezolana. Entonces, bueno, este señor se declara culpable y reconoce que lo hizo exprofeso, que lo hizo pues con toda la intención del mundo para recibir este dinero de manera irregular. Por supuesto, es un delito, ¿no? Hay que esperar el desarrollo entonces de los acontecimientos. En temas internacionales, bueno, lo que más destaca es la hospitalización del Papa Francisco. En este caso, pues, por una condición delicada, tiene una infección respiratoria, estará fuera de agenda varios días. Bueno, imagínense, a propósito de la cercanía de la Semana Santa, donde el Papa se convierte en una figura central. Bueno, estuvo en audiencias ayer en la mañana, pero en horas de la tarde se sintió mal y al final, pues, se pensó que era dijo el Vaticano en principio, para exámenes regulares, pero no, quedó hospitalizado, infección respiratoria, otros hablaban de afecciones cardíacas. Ya veremos, estaremos muy pendientes en el día de hoy.
También, bueno, hay notas que vienen de Colombia. El gobierno de Petro ha decidido llamar a la representación que está en las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional para ver qué es lo que se va a hacer. Porque si no hay un alto al fuego bilateral, pues se suspenden esas conversaciones. Todo apunta hacia ello. ¿Por qué? Porque el ELN ha asaltado y ha cometido crímenes. Hubo un asalto en la región del Catatumbo, cercana al estado Zulia, pero en territorio colombiano, donde asesinaron a 9 militares y dejaron a otros tantos heridos. Y hubo otro ataque también del ELN. En esas condiciones, el gobierno de Petro no está dispuesto a seguir las conversaciones, así que muy pendientes en ese sentido. También de América se conoce que el gobierno del Perú ha decidido retirar definitivamente a su embajador de Colombia por injerencia del presidente de ese país, Gustavo Petro. Así que bueno, se congelan las relaciones entre Perú y Colombia. Y otro detalle importante, esto tiene que ver con salud, ya el gobierno de los Estados Unidos pues parece dispuesto a levantar la emergencia nacional. Ayer la Cámara del Senado le dio el visto bueno a una decisión que ya había tomado previamente la Cámara de Representantes, es decir, que se levante la emergencia nacional en los Estados Unidos por el tema del COVID. Así que bueno, pendientes. Y en deportes, hoy se inicia el béisbol de las Grandes Ligas. Televen lo va a transmitir, sin duda alguna. 3 venezolanos abrirán por sus equipos en este béisbol. Sumemos ahora algunos otros trabajos que tenemos preparados para todos ustedes y que mostraremos en esta primera emisión. Trabajos que han realizado los integrantes del equipo de periodistas del noticiero. Comencemos con servicios públicos. 80% de los venezolanos acumulan agua en sus hogares, de esto habíamos hablado ayer también, debido a la escasez del líquido por tuberías. Continuamos, Semana Santa en ciernes. El terminal de la Bandera en Caracas espera que se movilicen 300.000 personas en el asueto por Semana Santa. Seguimos en la Semana Mayor, más de 3.000 funcionarios estarán desplegados en las distintas parroquias de la capital para que los caraqueños, los que se queden, puedan disfrutar una Semana Santa segura. Tema internacional ya habíamos adelantado. El presidente de México, López Obrador, tildó a los periodistas de amarillistas por la forma en que están tratando el caso del incendio de Ciudad Juárez. Invitado en el segmento de la entrevista, Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Cerraremos con arte y espectáculos. Entre las notas, Bad Bunny protagoniza algo realmente increíble, la portada de la revista Time. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de las corresponsalías, titulares de la prensa internacional, informaciones que puedan sumarse a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y siempre lo que ustedes nos están enviando vía redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este jueves 30 de marzo de 2023. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión, como siempre. Es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Yo muy bien, y usted feliz con su cantante favorito en la revista Times, ¿no? Bueno, no es mi favorito, pero que es mediático, es mediático, no se puede negar. Te canta esos reggaetones, yo los he escuchado. Yo, usted, a veces allí en su oficina cantando allí reggaetón. Amigos, saludos a todos en casa, nosotros listos para comenzar la mañana del día de hoy y lo vamos a hacer haciendo una revisión de los titulares que están en la prensa nacional. De inmediato. Comenzamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos abren con toda esta trama, toda esta investigación por corrupción y malversación de fondos en PDVSA. El titular de 2001 es "Guisones presos hacían orgías en el country". Dice el presidente Nicolás Maduro reveló que los detenidos por corrupción montaban fiestas sexuales y que pronto darán más detalles de estos hechos. Pidió a la Fiscalía buscar todos los bienes robados para que sean reintegrados al Estado y se usen en inversión social. También destaca esta portada: en La Guaira ajustan tarifas de los toldos. Más abajo, comida rápida reina en las compras online. En el tema internacional, esta información que acapara la atención: el Papa cae en cama por infección respiratoria.
Y en deportes tienen una fotografía, Ecuador y Brasil abren el sub-17. Amigos, vamos a revisar la portada digital del diario El Universal. Titular principal: Estados Unidos participará en reunión de Colombia sobre Venezuela. Vamos a detallar el sumario de esta nota. Dice lo siguiente: Administración de Estados Unidos está dispuesta a levantar sanciones impuestas a Venezuela si hay avances en las negociaciones. Brasil y China acuerdan usar sus monedas para eludir al dólar. Estiman que la exclusión de una moneda intermediaria representa menores costos. Estados Unidos, por cierto, va a dar permiso humanitario a los heridos en el incendio de México. Acá se señala que las autoridades estadounidenses están preparadas para usar un permiso humanitario para permitir que individuos gravemente heridos reciban cuidados intensivos en centros de salud en ese país. Esto lo dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado enviado a una agencia de noticias. Bueno, la hospitalización del Papa también es noticia en el diario El Universal. Acá se señala que fue internado por una infección respiratoria. Y atención con esto, pues el CENIAT va a iniciar inspecciones de las aduanas en el estado Táchira. Y hay que recordar a nuestros amigos televidentes que ya se acerca el día final para la declaración del impuesto sobre la renta. Mañana es el último día, así que si usted no ha hecho esta declaración, pues tiene unas horas para cumplir con esta declaración. Y no lo deje para última hora. Sí, porque colapsa un poco todo. La plataforma, sí señor. Sí. Vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital de El Nacional. Ellos abren también con toda esta investigación por la trama de corrupción en PDVSA. Dice: con uniformes naranja fueron imputados los presos del caso PDVSA. Tienen allí la fotografía de esta presentación que se hizo el martes en la noche ante el Juzgado Segundo de Control contra la corrupción y el terrorismo. En esta misma tónica, dice: exgobernador chavista Rafael Icea, 2 puntos, el Aizamí está bajo detención domiciliaria. Esta es una información que no ha sido confirmada, pero eran declaraciones que ofrecía desde el exterior el exgobernador oficialista Rafael Icea. También se destaca en esta portada: dan a conocer identidad de los 13 venezolanos muertos en el incendio de Ciudad Juárez. Dice el antetítulo: se confirman 38 fallecidos. Bueno, es la cifra global, se habla de 40 ya, pero en cuanto a los venezolanos, se habla ya de 13 fallecidos en este lamentable suceso en este centro migratorio. Más abajo tenemos información que se repite en casi toda la prensa el día de hoy. El Papa Francisco fue hospitalizado por problemas respiratorios. También cayó líder de red libanesa que importaba cocaína desde Sudamérica. En otro tema, Estados Unidos dispuesto a participar en conferencia de Colombia sobre Venezuela. Y con fotografía venezolana entre ganadores del World Press Photo. Bueno, ahora nos centramos en la portada del diario Últimas Noticias. Recoge declaraciones del presidente de la República. Entre otras cosas, informa lo siguiente: que el presidente dijo sentirse indignado por los funcionarios que han robado al pueblo. Acá se señala como tema importante que agregó que los órganos de seguridad del Estado tienen que garantizar que los recursos robados sean recuperados, esto a fin de ser reinvertidos en el país. También se informa que en materia política, pues unas primarias excluyentes serían un gran fiasco. Es un artículo de opinión que tiene el diario Últimas Noticias. Informa también que Nazareno de San Pablo recorrerá 11 cuadras del centro de Caracas y se coloca acá una imagen donde se ve al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, entregando en París al secretario del Comité de la UNESCO sobre Patrimonio el expediente con la postulación del joropo como Patrimonio de la Humanidad. Veamos ahora que tiene la portada del diario Meridiano, especialista en la materia deportiva. Tienen una gran fotografía que ocupa casi toda esta portada. Habla de fútbol. Ecuador y Brasil chocan hoy en duelo del suramericano sub-17. En béisbol, dice, arranca las grandes ligas. Dice, con la participación de 52 venezolanos, hoy inician las grandes ligas. La presente campaña será la última de Miguel Cabrera en las mayores. Hay varios cambios en 2023 que tienen como finalidad reducir el tiempo de los partidos. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Y miren qué curioso, los vamos a dejar con imágenes de una albóndiga de mamut que fue creada por...
Bueno, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país, en el estado La Guaira, con la portada del periódico La Verdad. Titular principal dice: imputan a 3 implicados en la muerte de Nazaret Marín. Keisler Josué Pérez y Kenny Díaz serán acusados de feminicidio agravado y violación. Miller Andreina Ochoa de complicidad. Hay otros temas presentes en esta portada, tienen que ver con el ámbito de comunidad. Molestia en la Atlántida porque invadieron un terreno. También se señala lo siguiente: rescatan a bebé venezolano que fue secuestrado en Cúcuta. Veamos ahora qué trae la portada digital de Yaracuy al Día. Por supuesto, circula en Yaracuy. Titulan: hay que encontrar lo que se robaron y destinarlo a programas sociales. Declaraciones que ofrecía el día de ayer el presidente Nicolás Maduro en torno a toda esta investigación por corrupción en PDVSA. Más abajo tienen una fotografía: otorgan libertad condicional a 5 reclusos, dice el antetítulo, a través del plan de la revolución judicial que busca erradicar el retraso procesal. Otras informaciones locales dicen: asesinaron a un hombre dándole al menos 10 balazos en Urachiche. Además, transeúntes y comerciantes piden más seguridad en el centro. Y en otro tema, Cocorote tendrá una variada programación en esta Semana Santa. Nos toca revisar ahora más informaciones en distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Sucre con nuestra compañera Reina Castillo. Adelante, Reina, buen día. Hola, buenos días. Desde el estado Sucre amanecemos informando que habitantes del sector Los Cocos en la parroquia Altagracia del municipio Sucre han denunciado la falta de mantenimiento del canal de esta localidad, por lo que la proliferación de mosquitos e insectos, además de víboras, ha aumentado. Es de mencionar que los vecinos han asegurado que una gran población se ha visto afectada por enfermedades como el dengue y el paludismo. Buenos días. En el estado Cojedes, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en Tinaco detuvieron a 13 sujetos que estaban incursos en los delitos sancionados en la ley contra el robo y hurto de vehículo automotor. Se pudo conocer que los castrenses se encontraban en labores de campo cuando capturaron a los sujetos identificados como Ángel Caldera, de 23 años, Cristian Reyes, de 24, y Franklin David Reyes, de 28 años, a quienes se les incautaron varias piezas de vehículos automotores que estaban relacionados con un expediente de robo de motocicleta. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Antes, Laura, por favor. Son las 6:37 de la mañana. Bueno, en la próxima parte, ¿qué vamos a tener? En la próxima parte revisamos la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los vamos a dejar con imágenes del homenaje que familiares y activistas hicieron a las personas fallecidas en el incendio ocurrido esta semana en un centro de detención de migrantes en México. Se contabilizaron 40 muertos y 28 heridos. Autoridades emprendieron una investigación para determinar por qué no se les prestó ayuda a los migrantes para salir de las celdas una vez que se inició el fuego. En Bolivia vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan a nivel internacional y lo hacemos con la portada del periódico Correo del Sur. Titular principal: maestros bloquean y suspenden clases este jueves y viernes. El gobierno califica el paro de innecesario y además precipitado. Veamos qué trae la portada del diario de hoy, que circula en El Salvador. Dice: escasez de frijoles afecta a los desayunos escolares. El ministro de Educación, Mauricio Pineda, confirmó el desabastecimiento y lo atribuyó a que no hay frijol en el país, por lo que el gobierno está tratando de importarlo. En otro tema con fotografía nacional: tío y sobrino originarios de Sonsonate entre víctimas de incendio en Ciudad Juárez. Amigos, La Tercera de Chile titula la mañana de hoy de la siguiente forma: 1.665 condenados no han sido ubicados para cumplir su pena en la cárcel. Esto ha ocurrido en la última década. También se señala que un carabinero herido y una quema de autobuses marcan el inicio del Día del Joven Combatiente.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Los Andes, Barinas, Apure, Bolívar, Amazonas y nuestro Esequibo. Los Teques estará parcialmente nublado, temperatura mínima 14 grados centígrados y máxima 26. San Juan de los Morros, totalmente soleado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 37. Puerto Ayacucho, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 22 y máxima 32. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Comenzamos con un mensaje que nos envía Andri. Él escribe y se pregunta qué está pasando con el agua en los bloques 2 al 11 de Propatria. Los tienen en sequía. Edgar Arcila señala que tras una fuerte explosión en una tanquilla en la esquina de Monroy, en la avenida Universidad, acá en Caracas, una buena zona de dicho sector se ha quedado sin servicio eléctrico. Hacen el llamado a las autoridades. Saludos desde Carúpano, buen programa, no me lo pierdo. También hacen un llamado para que se revise el estado del hospital ambulatorio ahí en el estado Sucre. Está en el piso, señala el señor Carlos. Felicidad Martínez dice bendiciones, envía bendiciones y también hace un llamado a CanTV que los tiene sin servicio en el sector Pacheco, en San Antonio de los Altos. Por acá saludos de Félix Flores. Esa imagen nos las envía Efran López, dice así luce ahora la entrada al barrio Las Delicias desde la parte alta de Puerto La Cruz. Bueno, se ve bien arregladito. Él señala que es un cambio de 180 grados. Y finalizamos con esta señora Lorenza, la mascota de Marisol Andara. Ahí tienen a esta lorita. Muy colorida. Bueno, agradecemos siempre los mensajes que hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a presentar titulares. En muy pocos momentos tendrán los detalles y las precisiones del caso. Comencemos con la indignación que reflejaba ayer Nicolás Maduro por los hechos de corrupción descubiertos en el entramado de PDVSA Cripto. Ayer, por cierto, también decía Maduro que la mitad de las personas detenidas habrían confesado los delitos y dio instrucciones y órdenes para trabajar para tratar de recuperar ese dinero que ha perdido la República a través pues, de estos episodios realmente deleznables de corrupción. Se conocía también que el tribunal que lleva la causa, el juez de control que inició el proceso, ha establecido privativa de libertad para todos los detenidos. Se espera que haya otras personas detenidas en este recorrido. Hay 11 que están siendo solicitadas con orden de captura y se especulaba que ayer una directora ejecutiva de la faja petrolífera, empresa estatal en este caso, habría sido detenida, un ingeniero de apellido Perico, Jacqueline Perico. Hay publicación en algunos medios de comunicación social en este sentido. Bueno, seguimos el tema de la tragedia en Ciudad Juárez, en México. Ya son 13 los venezolanos, se han reconocido y se han dado a conocer sus nombres, que fallecieron lamentablemente en este episodio de irresponsabilidad, al parecer de descuido, de desidia, de indiferencia de parte de las personas que tenían la custodia de estos migrantes. Hay 28 heridos, hay 40 fallecidos. El gobierno de los Estados Unidos pues ha dicho que está en disposición de atender a los heridos más graves en su propio territorio. 8 presuntos responsables estarían detenidos. Bueno, y se desató el debate político en México porque hay acusaciones muy recias en contra del gobierno de López Obrador, cuyo discurso ha sido calificado de contradictorio e incoherente. Bueno, el tema de la conferencia internacional que promueve Colombia, que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, tiene receptividad en el gobierno de los Estados Unidos. Brian Nichols, funcionario del Departamento de Estado, pues ha dicho que su país estaría en disposición de participar para que esto ayude a retomar conversaciones y negociaciones entre los factores de la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Hay que estar a la expectativa. También desde los Estados Unidos se conoce que un ex alto ejecutivo de PDVSA, Álvaro Ledo, se declaró culpable y reconoció haber recibido comisiones, sobornos por 11.5 millones de dólares en viejas tramas de corrupción de Petróleos de Venezuela. Tema internacional, lo que más se destaca es
pues la hospitalización del Papa Francisco tiene complicaciones respiratorias, una infección respiratoria que está siendo tratada. También se conoce que el gobierno de Colombia, Gustavo Petro, ha dispuesto que se paralicen las conversaciones con el ELN por algunos episodios de violencia que ha provocado este grupo en armas, sobre todo el ataque en la zona del Catatumbo, donde murieron 9 militares. Suspendidas por ahora las conversaciones, a menos que haya un alto al fuego bilateral. También desde Colombia y desde el Perú, pues se conoce adicionalmente que el embajador de Perú en ese país ha sido retirado. Consideran inquerencista la posición del presidente Gustavo Petro frente a los episodios de política que están ocurriendo pues en aquel país, así que en este caso el Perú. Bueno, en deportes, inicia el béisbol de las Grandes Ligas en el día de hoy con una noticia muy importante para Venezuela. 3 lanzadores venezolanos serán abridores en sus respectivos equipos. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Oscar Ronderos, quien es vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado del Partido Acción Democrática, y cerramos con arte y espectáculos. Al regreso tendrán las informaciones con Cruz Vila y Adrián Barros. Así que buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. Hoy estoy lista, ¿viste? Para el grupo de gaitas con Carlos. Tenemos ensayo, Carlos, el día de hoy. Bueno, ¿Estás listo, no? Preparado. Perfecto. Bueno, ya está casi listo el mes de marzo, Adrián. Estamos ya al final del mes de marzo. Buenos días, Cruzmila. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Siempre un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. 30 de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Trastorno Bipolar debido al natalicio del célebre pintor Vincent Van Gogh, diagnosticado póstumamente con este padecimiento. Interesante dato, sin duda alguna. Bueno, nos vamos a la pausa. Al regreso tendremos entre las informaciones destacadas que la Asamblea Nacional iniciará una investigación sobre estafas inmobiliarias en el país. Ya veremos. Bien, continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió este miércoles recuperar los recursos malversados por presuntas mafias de corrupción en sectores estratégicos del país para luego ser invertidos en programas sociales en beneficio de la población. Cuando ya todos los involucrados digan la verdad y se acojan a la ley para decir toda la verdad y para acogerse al derecho de delación, ya podremos nosotros mostrar los bienes multimillonarios. Pero yo tengo la certeza aquí en el corazón que esto es apenas una parte, que el resto de la parte, la gruesa la tiene escondida, encaletada, la ocultaron. Y los organismos de investigaciones me tienen que garantizar, y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron sean encontrados, sean reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. El primer mandatario nacional manifestó su profunda molestia por los casos de corrupción, recalcando que han afectado a la población venezolana de la misma forma que las sanciones impuestas por la comunidad internacional contra nuestro país. Y el gobierno de Estados Unidos anunció que está dispuesto a participar en la conferencia internacional convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que busca una solución a la crisis política en nuestro país. La administración del presidente Joe Biden aseguró estar preocupada por la situación venezolana y calificó como importante los buenos votos y oficios que aporte cualquier país en la búsqueda de mejorar la situación. El anuncio surge un día después de que el mandatario colombiano manifestara su intención de realizar este foro con el objetivo de construir una hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo entre los diferentes sectores de Venezuela. La plataforma unitaria agradece todas las iniciativas que buscan promover el reinicio del diálogo entre el gobierno y la oposición. La coalición elogió el interés de los diferentes países en apoyar el restablecimiento del proceso que busca, entre otras cosas, que se lleven a cabo elecciones libres y transparentes. La fracción de oposición señala que no ha suspendido su participación en la negociación, asegurando que los delegados del presidente Nicolás Maduro han adoptado una conducta negativa que ha impedido el avance del proceso y el abordaje de los temas fundamentales en la agenda.
Y el Instituto Nacional de Migración de México reveló que 13 venezolanos murieron en el incendio ocurrido el pasado lunes en un refugio ubicado en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Los fallecidos quedaron identificados como Carlos Rodríguez, Joel Leal, Orángel López, Orlando Maldonado, Oscar Regalado, Rafael Mendoza, Ranier Requena y Samuel Marchena. Otro cuerpo de sexo masculino aún falta por identificar. El organismo indicó que los heridos se responden a los nombres de Eduardo Carballo, Jason Catari, Jesús Velázquez y Estefan Arango, quienes se encuentran recluidos en el hospital de la familia FEMAP. El gobierno mexicano todavía no ha esclarecido el número exacto de decesos, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración señaló un total de 38 muertos. La revista Global Finance, especializada en finanzas globales desde 1987, premió a Mercantil Banco Universal como el mejor banco de Venezuela en 2023, siendo esta la cuarta vez que la institución recibe esta distinción y la segunda vez que lo hace de manera consecutiva. Los Best Bank Awards 2023 reconocen las instituciones financieras que ofrecen las más amplias gamas de servicios, así como la confiabilidad requerida para las relaciones financieras a largo plazo. La selección se hace entre más de 150 países y territorios de África, Asia, Pacífico, el Caribe, América Central, Europa Central y del Este, América Latina, Oriente Medio, América del Norte y Europa Occidental. El fundador y director editorial de Global Finance, Joseph D. Garraputo, dijo que a través de un comunicado de prensa que a medida que la crisis bancaria se extiende desde Estados Unidos a otras regiones, identificar los mejores bancos en cuanto a servicios, estabilidad y conocimiento institucional es más importante que nunca. Los criterios de premiación se basan en el crecimiento de los activos, la rentabilidad, alcance geográfico, relaciones estratégicas, desarrollo de nuevos negocios e innovación en productos. Las organizaciones ganadoras administraron sus activos y pasivos de manera inteligente a la luz de los escenarios de tasas de interés que cambian rápidamente. Al arribar a sus primeros 98 años, Mercantil Banco Universal cuenta actualmente con más de 4 millones de clientes, patrimonio de 2.671 millones de bolívares y activos totales por 11.619 millones de bolívares. Bueno, y antes de la pausa vamos a tener el siguiente servicio público. Se necesitan donantes de sangre con carácter de urgencia para la paciente Cristina Bravo. Las personas que puedan colaborar, por favor, dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Militar a nombre de la paciente Cristina Bravo. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, fallas en suministro de agua continúan en el municipio El Hatillo del estado Miranda. Para este jueves 30 de marzo, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 24,48 bolívares. Esta es la tasa que debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una diferente constituye un delito que acarrea sanciones penales para comercios y particulares. La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional iniciará una investigación sobre estafas inmobiliarias. El presidente de la instancia, diputado William Hill, indicó que han recibido 5 denuncias sobre irregularidades cometidas en varios estados. La decisión fue tomada en la segunda reunión de análisis de casos de presuntas estafas inmobiliarias. La comisión ha recibido denuncias en Lara, Miranda, Aragua y Monagas. El tiempo de espera por la entrega de apartamentos que ya han sido cancelados oscila entre 8 y 12 años. Estos son, digamos, urbanismos privados, entonces nosotros tenemos el deber de, como diputados y diputadas, de investigar y apoyar a las víctimas para que se establezcan las responsabilidades y por sobre todo se concluyan las viviendas, que es la garantía que tiene que tener. Con el Ministerio de la Vivienda se desarrollarán mesas técnicas y se llevarán a cabo algunas inspecciones, como en el caso del urbanismo El Encantado, que estuvo intervenido años atrás. Hubo una primera intervención, allí se llegó a la
conclusión de estas viviendas. Ya las personas, bueno, el Ministerio de la Vivienda participó y se le garantizó. Esta es una otra etapa, es decir, una etapa nueva del urbanismo que luego de esta denuncia se volvió a paralizar, 2015, 2009, 2008, 2007. Y bueno, hicimos una investigación, digamos, inspección. El diputado Rigel con la subcomisión de vivienda el día sábado estuvieron participando allí en el Encantado. Vamos a hacer una segunda inspección con todos los diputados de la comisión. El presidente de la Comisión de Administración y Servicios, William Hill, asegura que los diputados fungirán como intermediarios con el Ministerio de la Vivienda para resolver los casos, al tiempo que instó a la ciudadanía a formalizar las denuncias ante esa instancia y la Fiscalía. Mardoley Prin, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 13 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Miranda es la entidad con mayor número de contagios, con 11, mientras que el estado Sucre y Zulia reportaron 1 respectivamente. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 552.374 casos de coronavirus, de los cuales 293 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.854. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Y a propósito del asueto por Semana Santa en el terminal de la Bandera, estiman que se movilicen 300.000 personas, mientras que en el terminal de Oriente de 15 a 20.000. En ambas sedes esperan que el traslado sea mayor que el pasado carnaval. En la Bandera los destinos más solicitados son Maracaibo en $28, San Cristóbal 35 y El Vigía en 29. En el terminal de Oriente, Puerto La Cruz, $13, Cumaná 15 y Maturín 19. Por ahora, las ventas de boletos en rutas largas son bajas. Del 100% ha bajado como el 60%. ¿Y eso será por los precios? La situación del país. Así lo refirieron los pasajeros. El bajo poder adquisitivo les impide viajar como antes. Viajaron todo y la cosa era diferente y no alcanzaba para todo, ¿entiendes? Ahora usted sabe cómo es, ahí limitado. Cuentan con las unidades suficientes para los viajeros. Todo depende de la demanda de las personas, que ya cada empresa se encargará de habilitar lo que necesite, pues. En los terminales privados la situación no es diferente. Las ventas siguen iguales, poco bajas, pues. Esperemos que esto incremente a partir de este fin de semana que viene. Los pasajes en los privados son $3 a $6 más costosos que en los terminales públicos. Maracaibo $35, San Cristóbal $40 y Puerto La Cruz $21 y Maturín $25. Algunos viajeros son más optimistas, como Joseph de La Guaira. Viaja a Maturín a visitar a la familia. Tiene presupuesto para vacacionar. Estos últimos años siento que he visto más viajeros. Años anteriores sí veía menos, veía gente que se iba hacia estados, no sé, para salir del país, pero dentro no. Este año sí he visto un poco más de movimiento. Otros se quedan en casa. ¿He pensado viajar? No, pasar allá en mi tierra, como es. Los números para la movilización en los terminales públicos son ambiciosos si se comparan con la pasada temporada de carnaval, en la que en la Bandera se trasladaron 300.000 temporadistas y en el de Oriente unos 12.000. Una de las inquietudes más recurrentes de los pasajeros es el aumento de la tasa de salida. Esto dependerá del terminal, si es tipo A o tipo B, y de la cotización del petro. Si esta criptomoneda sube, pues el valor de la tasa también lo hará. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Más de 3.000 funcionarios estarán desplegados en las distintas parroquias de la capital para que habitantes y visitantes puedan disfrutar de una Semana Santa segura. Así lo dio a conocer la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien además ofreció los detalles del cronograma de actividades para los próximos días. Templos y parques estarán a la disposición de quienes quieran disfrutar en familia durante esta Semana Mayor. A partir de este sábado se dará inicio a una serie de recreaciones culturales y eclesiásticas con la acostumbrada Feria de Papagayos. El Domingo de Ramos contará con una misa y el proceso de bendición de las palmas. El miércoles estaremos con el Nazareno, con la Iglesia Católica, estaremos acompañando allá al arzobispo de Caracas
en la misa con el Nazareno en la Plaza Diego Ibarra y después acompañarlo en una procesión hasta que llegue otra vez a la iglesia Santa Teresa. Estaremos también en la Plaza de los Museos presenciando una obra de teatro representando el Vía Crucis, y así vamos a estar hasta llegar el día domingo, donde será la quema de Judas, que ya es una tradición en la parroquia Santa Rosalía. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Nahum Hernández, precisó que son casi 2 docenas de viacrucis los que se realizarán en toda Caracas. En esa Caracas urbana, bueno, vamos a tener nosotros 22 viacrucis. Esto es imperdible, ¿no? Porque ahí más o menos se relata lo que fue la subida al Gólgota de nuestro Señor Jesús, que bueno, en ese momento, uno de los momentos más crueles, diríamos nosotros, del cristianismo, que recordemos. Meléndez también recordó las ofertas de pescado que brindarán a los caraqueños durante esta Semana Mayor, gracias a la alianza con el Ministerio de Pesca y Agricultura. Vanessa Urbano, Televen. La Expo Fedecámaras 2023, que se realizará del 25 al 27 de mayo, contará con la participación de más de 149 empresas que hacen vida en la entidad y en el bloque centro-occidental del país. Fedecámaras Carabobo anunció que el evento contará con invitados internacionales y un área para conferencias y ruedas de negocios. Estamos contando con el bloque económico centro-occidental, que está conformado por Lara, Falcón, Yaracuy, Portuguesa, Aragua, Cojedes y nosotros. Y vamos a tener también las ruedas de negocio en un formato nuevo, con toda la participación de todas las cámaras y invitados especiales internacionales, como cámaras binacionales también. Trejo agregó que la finalidad del evento es impulsar a todos los sectores de la economía, pero en especial a aquellos que se mantienen con muy poca actividad. Siempre lo digo, definitivamente en construcción, manufactura, industria son los que quizás están muy golpeados, sobre todo la cámara de construcción. Esperemos que en el segundo trimestre, no solamente con esta gran expo que estamos montando, se vuelva a recuperar la confianza y volvemos a tener ese empuje para cerrar en positivo el año 2023. Para finalizar, el vocero indicó que esperan para esta expo poder superar las 1.200 operaciones concretadas en la Expo Fedecámaras 2022. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Vamos al estado Lara, donde la falta de combustible subsidiado para transportistas ha llevado a que el 90% de las unidades del sindicato automotor hayan migrado al sistema de gas. Los conductores que aún siguen usando gasolina hacen colas de hasta 10 horas para abastecerse. La información la dieron a conocer voceros del sector transporte, quienes esperan que próximamente mejore la distribución y se atienda a este sector en el menor tiempo. La cantidad de vehículos que han sumado en la actualidad representa cerca de un 70% mayor a la que teníamos 3 meses después de la pandemia. Eso nos arroja un 90% de las unidades que funcionan en todo el estado Lara ya se encuentran a gas. La situación se ha venido agudizando, ya que las estaciones de servicio que nos reportan el gas natural cada vez se han visto más colapsadas, ya que hay muy pocas estaciones de servicio. Y cada vez hay más demanda de unidades de transporte y las estaciones están colapsadas. Quienes están ubicados en municipios foráneos denunciaron que la situación del combustible es grave, pues solo surten por el plan pico y placa. Logramos equipar por pico y placa cuando llega el combustible, que llega a las estaciones de servicio 1 o 2 veces a la semana, cuando mucho llega el combustible. Entonces nos dan el 10% para todas las unidades que están en las líneas de transporte, que somos en el municipio Crespo, somos 9 líneas y contamos con un 10% que nos vienen equipando 40, 50 litros cada mes y medio. Las complejidades que ha tenido en estos meses el sector transporte ha traído como consecuencia que más de un 30% de las rutas hayan salido del horario de circulación, ya que sus conductores deben hacer largas filas para surtir combustible. En Lara, Ramón Vélez, Televen.
80% de los venezolanos acumulan agua en sus hogares por falta de suministro a través de las tuberías. Por otra parte, más de la mitad de la población registra al menos una falla al mes en el servicio eléctrico. Así lo establece una investigación del Observatorio de Servicios Públicos de CEDICE. Hogares con 4 y 7 días sin suministro continuo de agua por tuberías. En la calle Bolívar de Petare se las ingenian para poder tener algo de agua. Después del lavado es donde yo acumulo mi agua para poder bajar el baño y bueno, rendir un poquito más el agua. Así suma más de 5 años. Así friego y esta agüita se la llevo al baño y así es que uno va haciendo. Reciclando el agua. La señora Yadira busca a su hija en el colegio y aprovecha para de regreso cargar par de potes con capacidad para 5 litros. Se limpieza, para echarle a la poceta, para echarle al baño y mantenimiento, pero esa no para tomar. ¿Por qué no es para tomar? Porque como ella pasa por laja, el agua pasa por laja, entonces el agua sale un poquito como muy saladita, pues. Mínimo saladita, pues, cuando uno la lleve, suelta espumita. Ya son 13 años que el señor Luis sirve a la comunidad de Petare, lo que asoma la magnitud de la ausencia de agua. Cuando no les llega, la opción es comprar cisternas. Más de un tercio de la población paga un servicio para uso doméstico, según el estudio. Vale, por decirte, $4, $3 un pipote. Y el sueldo mínimo son unos $5, ¿no? Sí, no alcanza para nada. No duerme bien, pues tú sabes que eso cansa, cargar agua es cansón. En el oeste de Caracas la electricidad falla. Hay sectores como en la bajada de Los Robles, en Agua Salud, sin el servicio. Ha venido bajones de luz permanentes y entonces ya tenemos 15 días que no se puede trabajar porque una de las fases de la trifásica se debilitó. Y por ende hay una permanente, ahí se notan los locales comerciales a oscuras porque no tienen luz. Más de la mitad de la población registra al menos una falla al mes del suministro eléctrico, establece el Observatorio de CEDICE. Hasta el momento de este reportaje, las residencias Cotoperí en Catia sumaban 5 días sin luz. El servicio de gas por bombona es el único que ha mejorado, establece el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. 58.4% lo valoran de forma positiva. Mensualmente sí nos dejan comprar de 1 a 2 cilindros. Hay veces que se demora más del mes, pero la persona que tiene una sola bombona sí se ve afectada. De todos los servicios públicos, es el agua potable el peor valorado por los venezolanos. Este acapara 60,4% de opiniones negativas. Esto según un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Por otro lado, las fallas en el suministro de agua continúan siendo el principal problema del municipio de Latillo, del estado Miranda. El alcalde Elías Sayet aseguró que los paliativos que han implementado no son suficientes para cubrir la demanda. La distribución de agua potable en el Hatillo es competencia de Hidrocapital, razón por la que Sayet aseguró que continuarán trabajando con el organismo para la mejora del servicio, además de las acciones tomadas por la alcaldía. No solo hemos recuperado pozos de agua, hemos creado otros pozos de agua, pero sería imposible cubrir la extensión del municipio solo con pozos. Por ello, generamos un plan con cisternas en donde estamos atendiendo a nuestras escuelas, centros médicos asistenciales, a las iglesias, pero también hay que decir que sería imposible atender a todos los hogares a través de cisternas. Durante su balance de gestión del año 2022, Sayet destacó que 40 comunidades, incluyendo la zona rural, han sido beneficiadas con el nuevo terminal de transporte. Agregó la reparación de una falla de borde en la calle Escalona de la Unión y otra en la calle San Pablo, que tenían décadas afectando las zonas, así como la utilización de 6.000 toneladas de asfalto para la recuperación vial. Agregó que durante este año continuarán con la construcción de obras. Vamos a también a iniciar las obras de un nuevo parque que queremos hacer en la interconexión
de la unión con La Lagunita. Vamos a hacer también el inicio del mercado municipal de Latillo, va a ser una gran obra. Vamos a continuar mejorando nuestras vías, vamos a continuar reforzando nuestro centro de control integral para mejorar la seguridad. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayed, agregó que la incidencia delictiva redujo en 15% durante 2022 y que los únicos flagelos que tuvieron repunte fueron los referentes a la violencia de género. Jonathan Cárdenas, a Televen. Y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que 2 hombres y una mujer fueron detenidos por presuntamente ser los responsables del homicidio de la joven Nazaret Marín, hallada sin vida en una playa del estado La Guaira con signos de violación y estrangulamiento. 2 de los aprendidos quedaron identificados como Kenny Díaz y Keisler Pérez, quienes serán imputados por el Ministerio Público por los delitos de femicidio agravado y violencia sexual, mientras que la ciudadana Miller Andreina Ochoa es acusada de cómplice. Asimismo, Saab indicó que el Ministerio Público dictó una orden de aprehensión contra Alexander Ventura, jefe de homicidios de la subdelegación del 6CPC de La Guaira, por presunto encubrimiento de los delitos de femicidio, violencia sexual y retraso u omisión intencional. Los indígenas que salieron desde el estado Zulia rumbo a la capital para exigirle asistencia al gobierno se enfrentaron con efectivos de la Guardia Nacional que no los dejaban avanzar en la autopista regional del centro en el estado Carabobo. En horas de la mañana de este miércoles se registró una protesta de indígenas liderada por Raúl Romero con la finalidad de solicitar una audiencia directa con el Ejecutivo Nacional para plantear una situación irregular y la mala gestión que mantiene su representante directo en el Parlamento y a nivel del Ministerio Indígena. Asimismo, buscan soluciones en cuanto a sus condiciones precarias en todos los ámbitos, tales como salud, vivienda, alimentación y bienestar general de su comunidad. Algunos de los manifestantes portaban arcos y flechas en plena vía, lo cual requirió acción por parte de comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, quienes respondieron con gas lacrimógeno. Así lo informó a través de Instagram el comisionado en materia de gestión de riesgo de la alcaldía del municipio San Diego, Jacobo Vidarte. El hecho ocurrió específicamente a la altura del kilómetro 131 del distribuidor Santa Clara, sentido Valencia-Maracay. Decenas de personas permanecían atrapadas en sus vehículos, mientras el tráfico se encontraba paralizado en esta arteria vial, que comunica Carabobo con el estado Aragua. La irregularidad fue controlada aproximadamente a las 10 de la mañana y el paso vehicular fue restablecido. Desde el estado Carabobo, Alejandra Durán, Televen. Y 2 cadáveres en estado de descomposición fueron hallados en un sector rural de la parroquia Santa Rita de Manapite en el estado Guárico. Una comisión de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizaron patrullaje en el sector El Zamuro del municipio Juan José Rondón, donde hallaron 2 cuerpos sin vida con heridas por arma de fuego. Los mismos fueron identificados como Josué Tobar, de 26 años de edad, apodado El África, y José Alexander Mesa, de 25 años, mejor conocido como El Pelón. Además, se incautó en el lugar 3 motocicletas retenidas por las autoridades, quienes hasta el momento no han ofrecido mayores detalles de estas muertes violentas y de sus presuntos responsables. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Vecinos de Corozal, La Solución y Apamate, en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, denuncian pasar días sin servicio de energía eléctrica, lo que atenta contra su calidad de vida, daña los alimentos y contribuye al aumento de la inseguridad en la zona. Hacen un llamado a Corpoelec para atender esta situación. Y hay que recordar que está prohibido pagar directamente a trabajadores de la empresa eléctrica para la restitución del servicio. De hacerlo, incurren en delito tanto el que paga como el que recibe el dinero. Bueno, tenemos a continuación un servicio público. Se solicitan donantes de sangre tipo A positivo para el paciente Narciso Jiménez, quien está recluido en el Hospital Pérez Carreño. Hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, presidente de Perú, Dina Boluarte, será investigada. Venimos con esto y más.
Vamos al estado de Nueva Esparta. Los pacientes renales del Hospital Luis Ortega de Porlamar exigen el retorno de la ruta social Bus Margarita, que les garantizaba sus traslados hasta este centro de salud. Aseguran que no tienen dinero para pagar pasaje todos los días para realizarse la diálisis en la unidad Dr. Edgar Moglia, que les permite mantenerse con vida. Tillero es uno de los pacientes renales afectados por la suspensión de este servicio gratuito por supuestas órdenes del director general de la empresa estatal de transporte Bus Margarita, José Luis Serrano. Inesperadamente nos quitan el autobús porque no hay aceite, porque tú acabas de decir que no tienen aceite, que no tienen caucho, que no le surten el gasoil, que el gobierno no quiere darte los subsidios para tú tenerlo a nosotros, como que no producimos ningún tipo de... Prácticamente quiere decir que no hay ganancia pues con nosotros. Los pacientes renales detallaron que deben gastar al menos entre 60 y 80 bolívares cada día que les toque sus diálisis. Lamentan que el pago de pensión no les permite ni cubrir estos gastos. Yo por lo menos pago de Juan Griego para acá 62 bolívares sin meter más 20 bolívares de mi casa al terminal para poder agarrar el autobús para no venirme parado. Y recibo una pensión de 130 bolívares mensuales. ¿Cómo se imagina que puedo subsistir sin meter pastillas, sin meter medicamentos, sin meter más nada, ni útiles personales ni nada por el estilo? Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El alcalde de la ciudad de Guarenas, del estado Miranda, Freddy Rodríguez, entregó la beca social Cristo te ama a 500 ciudadanos con discapacidad para ayudarlos con sus medicamentos y alimentación. El objetivo de esto es atender a las personas más necesitadas, es el apoyo social a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Cristo te ama recoge un sentir del pueblo guarenero que en los distintos recorridos que hemos realizado por los 4 puntos cardinales de la ciudad de Guarenas, nos hemos conseguido en condiciones bastante deplorables. El alcalde indicó que el equipo social se encarga de realizar la evaluación de las familias más vulnerables para poder ayudarlos. Afirmó que los beneficiados tendrán 3 meses de aporte y espera que este año sean 800 los ciudadanos que reciban esta ayuda. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes. Julio Mayora conquistó el triunfo en el Campeonato Panamericano de Halterofilia realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, en Argentina. El venezolano oriundo de La Guaira logró la presea dorada levantando un peso total de 332 kilogramos en la justa. En la competencia escoltaron en el podio al venezolano, los atletas de Estados Unidos en el segundo lugar y México en el tercer puesto. Este Panamericano cuenta como evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos al fútbol. La FIFA le quitó la sede de la Copa del Mundo Sub-20 2023 a Indonesia por conflictos políticos. El país asiático, Indonesia, no está de acuerdo con la participación de la selección de Israel en el torneo, pese a que ésta logró su clasificación en el terreno de juego. El ente rector del fútbol mundial indicó que darán a conocer lo antes posible el nombre del nuevo país organizador y afirmó que el torneo no moverá su fecha, por lo que será disputado igualmente entre mayo y junio. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Economía y Finanzas. Ya volvemos con esto y más. Bueno, Óscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta, además vicepresidente de la Comisión de Finanzas. Antes estaba Óscar en la Comisión de Energía y Petróleo y creo que algunas cosas pudiéramos conversar de ello, pero nos acompaña, digo, para hablar de temas de lo
Yo te diría que de lo cotidiano, porque este día a día que estamos viviendo, sobre todo con los últimos episodios que se han conocido, son como para decir, bueno, ya el país está llegando a un momento en que no sé qué más pueda. Que más nos falta por ver. Que más nos falta por ver, en ese sentido dices tú. Bueno, así que bienvenido. ¿Qué piensas de todo esto, no? Y entramos en otra etapa de este proceso de denuncias, de corrupción, en fin, hay detenidos, hay imputaciones. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, esto empieza porque la situación del PDVSA es una situación que no es transparente como consecuencia de las sanciones. Al tener que vender petróleo sancionado, tienes que pasar por una serie de intermediarios, tienes que buscarte unos mecanismos, unos subterfugios legales para brincar las sanciones, y eso hace que se establezcan vías poco transparentes para el pago de los buques de petróleo, que se establezcan unas vías poco ortodoxas, no auditables, poco transparentes, y si se levantaran las sanciones, pues lo ideal sería que PDVSA pudiera registrar a quién le vende un buque de petróleo y cuánto le paga por ese concepto y en qué cuenta entra eso. Claro. Yo creo incluso que sería un buen motivo para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que habilite una cuenta operativa que tenga una licencia OFAC sin sanciones, donde PDVSA Internacional pueda recibir los fondos que reciba como consecuencia de la venta del petróleo. Digo yo que esto es una consecuencia de las sanciones, pero que además a quienes les tocó la operación, de alguna manera se favorecieron de esa situación y se aprovecharon de ello. Ahora, no hubo un seguimiento. Si tú sabías, o por lo menos autorizadas en el alto nivel, que esas operaciones se hicieran con este tipo de empresas de poca transparencia, oye, había que hacer un seguimiento sostenido, y por lo que se ha publicado, que es el único afinque que tenemos a la mano, es que hay cuentas por cobrar desde el año 2020, ya estamos en 2023, que son cifras asombrosas para muchos, para otros a lo mejor no tanto, pero sí son muy altas, de 21.200 millones de dólares, de acuerdo a un documento confidencial que publicó una agencia de noticias. Después el diputado Escarra hablaba de 23.000, bueno, y no había un seguimiento a eso. Interpretado también, ¿no? Ah, bueno, pero... Entonces, yo lo que creo es que hay poca transparencia, hay poca información, y no hay información oficial, y eso es muy dañino para la gestión pública. Además, fíjate que no es la primera vez que ocurre un escándalo de estos en PDVSA. No, lo de PDVSA viene hace muchos años. El gobierno admite que Rafael Ramírez se robó media PDVSA, pero lo admitió después que nosotros lo presentamos en la Asamblea Nacional y establecimos la responsabilidad administrativa, y ellos negaron con su voto la responsabilidad que establecimos en la Asamblea Nacional pasada. Y luego el gobierno descubre que Rafael Ramírez se robó media PDVSA cuando se desmarcó del gobierno y decidió ser precandidato presidencial y asumir que tenía una postura antigobierno. Entonces, bueno, no puede ser... ¿Pero qué es eso, complicidad? No, es que es un... ¿O les da miedo que sepan que un funcionario de alto nivel se está robando los reales? Bueno, pero si lo de Rafael Ramírez ellos mismos lo admiten. Yo lo que siento es que hay una inacción de los órganos de la Administración de Justicia. El Ministerio Público está en deuda con Venezuela. ¿Qué pasa con la imputación de Ramírez? ¿Dónde está el requerimiento internacional del país donde vive? ¿Qué pasa con, así como estamos viendo? Ellos dicen que se ha hecho a través del TSJ y todo ello, pero que los tribunales italianos... En fin. Es muy poco eficiente, es la verdad. Y como te digo, no es la primera vez que ocurre. Hay antecedentes desde el Plan Bolívar 2000, empezando el gobierno del presidente Chávez, hasta esto que estamos viendo hoy. Y en la mayoría de los casos son situaciones admitidas por el propio gobierno. Ahora, fíjate tú, bueno, hay detenidos, hay imputados ya, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con el ministro de Petróleo renunciante, Tarek El Aissami? Bueno, no se sabe, en este momento está en un limbo y no tenemos información oficial. Como te decía, hay muy poca información oficial que nos permita saber a qué atenernos. Sí, porque de los detenidos ubican a ese entorno muy cerca de él. Es lo que públicamente se ha dicho. Es lo que se ha dicho públicamente, pero no tenemos ningún elemento de juicio concreto para poder decir cuál es la situación. Claro. Ahora, ¿cómo evitar? Se ha derogado esa comisión de reestructuración que anunció Maduro en su momento y que presidía Tarek El Aissami. Ya hay un decreto en Gaceta Oficial, se ha derogado, se ha eliminado. Viene otro proceso de reestructuración. ¿Cuáles son las garantías para decirlo gráficamente, que no le vuelvan a meter la mano al pote? Bueno, yo creo que la primera es que tiene que existir una situación de transparencia. ¿La Contraloría qué papel juega? La Contraloría tendría que tener un seguimiento concreto de qué operaciones se realizan directamente en PDVSA. Acuérdate que PDVSA no es propiamente un órgano de la administración pública, sino es una empresa del Estado. En consecuencia, tiene mayor liberalidad para manejarse como empresa del Estado que es.
Pero sí creo que requiere de un seguimiento mucho más cercano y requiere de mucha más transparencia. Yo escuchaba ayer una declaración del nuevo presidente de PDVSA que me alegró diciendo que él va a intentar llevar a PDVSA a los estándares internacionales. Y eso implica que tiene que ser auditable, eso implica que tiene que ser transparente, eso implica que tiene que ser una empresa que pueda ser presentada frente a los ojos del mundo. Y además el tema, por ejemplo, de las asociaciones internacionales y de las asociaciones con empresas transnacionales sin ningún complejo. Hoy Venezuela no tiene el dinero para invertir en la exploración petrolera y estamos produciendo apenas 700.000 barriles. Acuérdate que la meta que se había fijado el año pasado era de 1 millón de barriles, a la cual no llegamos. En consecuencia, yo creo que hay que flexibilizar con la posibilidad. Yo no hablo de privatización, hablo de asociación con empresas. Pero tampoco hay que tenerle miedo a la palabra, pero si a una asociación estratégica. Una asociación estratégica. Tú eres el Estado, tú conservas la mayoría accionaria. Claro, pero además tu socio privado tiene que tener la posibilidad de repatriar sus ganancias, tiene que tener la posibilidad de invertir con confianza, es decir, darle garantías a los inversionistas privados y a la gente que maneja el tema petróleo. O sea, el tema petróleo no es un tema sencillo, ese es un tema que tiene que venir empresas especializadas en todas partes del mundo y que puedan venir y que todas tramiten su licencia OFAC o busquen la forma de venir a Venezuela como lo hizo Chevron. Ojalá pudieran las empresas europeas tener las mismas posibilidades que tiene Chevron de explorar y explotar petróleo en Venezuela. Ahora, Oscar, para esas inversiones se requieren, pregunto, a lo mejor tú tienes mayor conocimiento en ese sentido, que se desmonten las sanciones. Yo creo que lo ideal sería que se desmontaran todas las sanciones, pero mientras no se desmonten las sanciones, perfectamente podrían trabajar a través de licencias como lo viene haciendo Chevron. Le acaban de otorgar una licencia a Trinidad para el tema del gas de Eni, Repsol y Shell. En consecuencia, creo que esos son iniciativas interesantes que deberíamos aprovechar y que deberíamos intentar profundizar. Incluso convocar a las empresas transnacionales petroleras a que vengan a invertir en Venezuela en un mercado petrolero donde el precio del petróleo está muy alto, porque hay 3 grandes productores sancionados: Rusia, Irán y Venezuela. En consecuencia, creo que entre la situación de Rusia en guerra con Europa y la situación de Irán, donde hay un fundamentalismo religioso, nosotros somos tal vez el menos complicado. Sí, bueno, el tema está en que si gobiernos internacionales, particularmente el de los Estados Unidos, se flexibiliza aún más. Esta misma semana decía Maduro, bueno, si no hay levantamiento de sanciones y no hay entrega del dinero que se aprobó, por cierto, en el memorándum de entendimiento con la oposición, nosotros no vamos a volver a sentarnos en la mesa de negociaciones. Colombia está planteando un mecanismo de una conferencia internacional, lo decía Petro. Colombia está planteando un mecanismo tal vez un poco más amplio donde participamos todos los actores. ¿Qué pasa? ¿Que Colombia, dices tú? Sí. Se vislumbra así. Sí, en México no participan todos los actores de la oposición, por lo menos. Está solamente la oposición radical, que hasta ayer decía que no había que ir a elecciones y ahora está convocando una primaria. ¿Será que no se han dado cuenta que la ausencia de reconocimiento de los Estados Unidos le impide votar a los 700.000 venezolanos que viven en los Estados Unidos? Se están despertando tarde. Imagínense, si no hubiera ganado Petro en Colombia, Duque nos diría que todavía los venezolanos, los 2 millones de venezolanos que viven en Colombia, tampoco podrían votar. Tienen que darle gracias a Dios que ganó Petro para ver si los 2 millones de venezolanos que viven allá pueden votar. Bueno, hagamos una pausa, Oscar, y regresaremos enseguida. Estamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Finanzas. Bien, estamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Finanzas. Todo esto, Oscar, que conversábamos en el segmento anterior, ¿cómo incide al final de cuentas en las finanzas, en los recursos, en la ejecución de un presupuesto de la nación? Bueno, la imposibilidad de la comercialización de nuestro petróleo en el mercado internacional hace que el gran mecanismo de redistribución de las finanzas en Venezuela, que era el petróleo, como consecuencia de que el petróleo es de todos los venezolanos y el Estado funciona como un agente redistribuidor de esa riqueza entre todos nosotros, simple y sencillamente tenemos un Estado fallido porque no puede vender su petróleo en el mercado internacional. El del fondo... O lo vende a trastiendas, ¿no? Como lo hicieron de las consecuencias. No, y lo vende además en un mercado de petróleo sancionado, donde ahora también... Por menor precio. Por mucho menor precio, con descuento, y además lo vende, ahora compite nada menos y nada más con Rusia, que es un gran productor mucho más grande que nosotros, y que también está compitiendo en ese mercado sancionado. Entonces, se nos hace mucho más cuesta arriba poder competir en ese mercado productor, que tienes otro gran productor que tiene mucho más músculo que nosotros, que es Rusia, que también está accediendo a ese mercado porque también tiene sanciones. Yo creo que el tema es de flexibilidad de parte y parte, de flexibilidad de los estadounidenses o del gobierno de los Estados Unidos, mejor dicho, y también de parte del gobierno venezolano. Claro, y ese gran mercado está allí. No solo eso, sino que es un mercado que tienes a menos de una semana de barco en los Estados Unidos.
un mercado que era nuestro mercado natural. Nuestro mercado natural, además nuestro petróleo fue, en las refinerías del Golfo de México están diseñadas para procesar el petróleo venezolano, que es un petróleo pesado y extrapesado. Entonces, bueno, ¿por qué eso fue así? Bueno, porque será nuestro cliente natural. Hasta que decidimos pelear con el cliente y lo corrimos. Ahora, ¿hasta qué punto, Oscar, esas alianzas que algunos llaman de supervivencia que ha establecido el gobierno venezolano con Rusia, con China, con Irán, impiden ese proceso de flexibilización frente a los Estados Unidos? No, yo creo que Venezuela tiene la obligación. Está muy atado al gobierno venezolano. Tiene que tener la obligación de tener una postura soberana y una postura de los intereses de Venezuela. En algún momento, si los Estados Unidos te cerró la puerta y migraste para otro lado, era perfectamente válido. Pero bueno, si mañana los Estados Unidos te dicen, puedes venir a vender petróleo en los Estados Unidos, nosotros no tenemos por qué negarnos a eso. Si Europa nos abre la puerta y puede decir, podemos recibir el gas venezolano, que está haciendo bastante falta en Europa, producto del cierre del gasoducto Nord Stream 2 que venía de Rusia, pues bueno, creo que nosotros tenemos la obligación de convertirnos en el mercado alternativo de Europa en gas y de los Estados Unidos en petróleo. ¿Qué papel puede jugar ahora el gobierno de Petro en todo esto? Está jugando un papel muy importante el gobierno del presidente Petro, sobre todo en la relación con los Estados Unidos, y funciona como una especie de bisagra. Ya Petro está hablando de una conferencia internacional bastante más amplia, con la participación de todas las oposiciones, y creo que eso va a ayudar bastante. Creo que la visión plural, no solo la visión de un sector de la oposición, ayuda a construir una solución entre nosotros. La primera solución que tenemos que darnos es, primero, no hay solución de facto, no hay solución de fuerza, no puede salir el gobierno por las malas, incluso no puede salir el gobierno contra ellos sin establecerles una ruta de salida. La otra cosa, mientras la cabeza del presidente Maduro tenga precio en los Estados Unidos, no es un buen mecanismo para reconciliación en Venezuela. Quien que tenga precio sobre su cabeza va a dejar el poder corriendo el riesgo de que mañana lo puedan perseguir. Entonces, bueno, creemos que tenemos que construir una ruta, incluso para mañana, cuando nosotros ganemos las elecciones, poder gobernar. ¿Se puede dar por muerto el proceso de negociación con los factores de la plataforma unitaria? Pareciera que la plataforma no representa todo lo que es el colectivo opositor venezolano, y pareciera que México lo han dejado languidecer de alguna manera. El tema de la firma de los 3.000 millones de dólares para la ayuda humanitaria y no haberse concretado. Sí, algo pasa con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, la carta que manda el Departamento del Tesoro de Naciones Unidas, donde le dice que no abre la cuenta en los Estados Unidos, dicen que fue a petición de Leopoldo López. Entonces, ¿tanta influencia a ti? Pero bueno, dicen que ahora está mudado para Washington y ayer estaba en el Senado pidiendo más sanciones. Es decir, definitivamente es un señor que no tiene conciencia de lo que se está viviendo en Venezuela. Las sanciones están matando de hambre a nuestra gente. Entonces, bueno, las sanciones es imposible a estas alturas que alguien sostenga que la solución es con más sanciones. Con más sanciones se fortalece el gobierno, porque el gobierno lo poco que llega lo controla y lo administran ellos y le dan de comer a los de ellos, y los que no son de ellos que se mueran de hambre. Ahora, ¿cómo vas a negociar, a propósito del episodio de corrupción, el petróleo venezolano? ¿A través de qué empresas? Porque las que eran fantasmas se fueron con la cabulla en la pata y no le pagaron. Dicen que solamente se recuperó un 16%. Pero por eso yo digo que en la medida en que se levanten las sanciones, la transparencia se impone. Porque tienes que traer empresas reconocidas en el mercado internacional. Tú puedes decir, registrar, le vendí un buque a la empresa tal y me lo pagó en el banco cual, y aquí está el depósito. O sea, eso transparenta la operación. ¿Cómo hacer? ¿Cómo trabajar eso? Bueno, no es fácil. No es fácil, pero bueno, hay que seguir abogando para que las sanciones se levanten. Hay que seguir abogando para que se emitan licencias, hay que seguir abogando para que vengan empresas transnacionales petroleras serias. Aquí está, por ejemplo, la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, la AVI, que agrupa las empresas transnacionales en Venezuela que son serias, y la gente de la AVI nos confesó que ellos habían ido a decirle en Washington que si ellos preferían una estructura negra, gris, de la que no podían ver, o preferían una estructura con empresas serias que podían exhibir sus balances y que podían decir estamos haciendo negocio petrolero transparente. Mira, hablemos un poquito, abramos un paréntesis para cerrar sobre política. ¿Cómo van ustedes trabajando? ¿Cómo están visualizando? ¿Cómo se están organizando de cara a lo que será un proceso electoral presidencial en 2024? Nosotros dentro de la Alianza Democrática estamos trabajando primero en el fortalecimiento de las candidaturas propias. Estamos trabajando en el fortalecimiento del partido. Yo estuve este fin de semana de gira en el estado de Nueva Esparta, donde soy diputado. Instalamos el comité municipal en el municipio de Marcano, en Juan Griego. Estuvimos en el municipio Gómez. Estuvimos instalando 4 comités locales en el municipio Tubo
Tubores con la alcaldesa Iraima Vázquez de Tubores. Estuvimos en el municipio de Arismendi instalando también unos comités locales, fortaleciendo el partido, haciendo estructura, haciendo músculo y ver si luego podemos consensuar dentro de la propia Alianza Democrática una sola candidatura de la alianza. Y luego ir a hablar con el resto de la oposición a ver si podemos encontrar una candidatura única posible de toda la oposición. El candidato de ustedes, y con esto concluyo, sigue siendo Bernabé Gutiérrez. Sigue siendo Bernabé Gutiérrez y tiene el respaldo aproximadamente del 90% del partido. Hay otras candidaturas que van a la consulta interna, pero ya acordamos que vamos a hacer un comité directivo nacional y tal vez un proceso de elección primario o a lo mejor no de base directamente, un colegio electoral que podría ser la solución para resolver quién será nuestro candidato definitivamente. Ok, muchas gracias por todas las informaciones. Nos pasamos por varios temas bien importantes, por cierto. Bueno, una pausa. Arte y espectáculos al retorno. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto la interacción de todos ustedes. Dicho esto, ahora sí iniciamos las novedades de arte y espectáculo comentándoles que Melissa Galindo denuncia formalmente a Kalimba por abuso sexual. Ya es un hecho, Galinda denunció ante las autoridades correspondientes al cantante por el caso de abuso sexual del que habló recientemente en sus redes sociales y que ocasionó que el integrante de OV7 declarara que interpondría una demanda en contra del intérprete por daño moral. Melissa publicó el comunicado emitido por el despacho Roca en el que se pone su caso en contexto y se dan a conocer las medidas que tomó la ex participante de La Voz México para proceder legalmente y al mismo tiempo pues se ofrece apoyo a otras mujeres que requieran asesoría y acompañamiento si están viviendo una situación similar. El documento hizo especial énfasis en la revictimización que padeció al hablar sobre las experiencias que vivió con Kalimba, tanto por parte de usuarios de redes como del propio involucrado. Ante las autoridades correspondientes. Exactamente. Todos los detalles a través de nuestras redes sociales y por supuesto en las futuras emisiones. Continuamos con más y es que Bad Bunny protagoniza la portada de la revista Time. En más informaciones sobre cantantes, también les quiero comentar que Carlos Rivera anuncia que va a ser papá. El artista por fin compartió la noticia que muchos estaban esperando desde hace varios meses. A través de sus redes sociales, el mexicano dio a conocer que en los próximos meses le dará la bienvenida a su primer hijo. Con una tierna imagen en la que aparece un par de zapatos de bebé y un muñeco tejido, el intérprete compartió la noticia con sus más de 8 millones de seguidores. De acuerdo con el programa Venga la Alegría, Cintia Rodríguez tendría 4 meses de embarazo. Recordemos que los futuros padres tomaron la decisión de convertirse en marido y mujer durante una entrevista que él le concedió a Pati Chapoy para el programa Ventaneando. En más informaciones también les quiero comentar que Asesinos de la Flor llegará a los cines en octubre. Es así como lo escuchan, pues el director estadounidense Martin Scorsese ya tiene nuevo largometraje y se estrenará en cines el próximo 20 de octubre. La cinta es producida por Apple Studios y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La historia narra de los asesinatos en serie de varios miembros de la nación indígena, en la que veremos una serie de crímenes que llegaron a ser conocidos como el reinado del terror. Avanzamos con mucha más información aquí en Lo Actual porque hay otros artistas que se han convertido en noticia y fueron Eiza González y Aaron Paul quienes actuarán juntos en una película. González y Paul serán los protagonistas de Hush. La mexicana le dará vida a una mujer que despierta en un planeta lejano y que tras darse cuenta de que la tripulación de su estación espacial ha sido asesinada, tendrá que decidir entre confiar o no en el hombre interpretado por el estadounidense, quien además acude a su rescate. González comentó en sus redes sociales que esta película es más que espectacular. Agregó que está eufórica. Recordemos que Ash es el segundo largometraje del rapero ganador de un premio Grammy. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros noticiero. Adelante.
Bueno, la despedida de rigor en este caso, fin de la primera emisión. Como siempre, dejamos nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a comenzar por Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal, @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, hasta mañana, siempre a las 6:05 después del himno nacional.